Paradigmas, positivismo y neopositivismo. Pero, ¿qué es el positivismo o qué significa positivismo? El positivismo es una corriente filosófica y un enfoque de investigación científica que surgió en el siglo XIX, principalmente asociado con el filósofo francés Auguste Comte. Este paradigma sostiene que el conocimiento auténtico y válido proviene exclusivamente de la experiencia sensorial, es decir, de datos que pueden ser observados y medidos. Para los positivistas, la ciencia debe enfocarse en fenómenos que se puedan comprobar mediante métodos empíricos, evitando cualquier tipo de especulación metafísica o subjetiva. El positivismo busca describir y explicar los fenómenos de manera objetiva, utilizando métodos que aseguren la replicabilidad y la verificación. Características del positivismo. Objetividad. En el positivismo, el investigador debe ser un observador neutral y no influir en los resultados de la investigación. Empirismo. El conocimiento se basa en datos empíricos, es decir, en información obtenida a través de los sentidos y la experiencia directa. Determinismo. Este enfoque asume que existe el orden natural y la regularidad en el mundo, lo que significa que los eventos no ocurren al azar, sino debido a causas específicas. Cuantificación. El positivismo favorece los métodos cuantitativos, que permiten medir y analizar fenómenos de manera precisa. Verificación y falsación. Las teorías y modelos científicos deben ser verificables mediante la observación y experimentación. Además, deben ser susceptibles de ser refutados o falsados, es decir, debe ser posible demostrar que son correctos o incorrectos. Neutralidad ética. El positivismo se centra en describir lo que es en lugar de lo que debería ser. No emite juicios de valor sobre fenómenos estudiados, sino que busca entender y explicar la realidad de forma imparcial. Ejemplo de la investigación positivista. Se pueden ocupar encuestas a gran escala dentro de las ciencias sociales. Un estudio que busca entender los hábitos del consumo de los jóvenes. Se podrían usar encuestas estructuradas que recogen datos cuantitativos sobre sus preferencias. Estos se pueden categorizar dentro de lo que son edades, géneros y el tipo de producto que consumen. Ejemplificación de la idea en la investigación del equipo. Para ejemplificar cómo el enfoque positivista se puede aplicar en una investigación, imaginemos un equipo que quiere estudiar el efecto de un programa de ejercicio físico en la reducción de los niveles de ansiedad entre los adolescentes. Diseño de la investigación positivista. La hipótesis, el programa de ejercicio físico reduce significativamente los niveles de ansiedad en los adolescentes. Ahora el método, se selecciona una muestra aleatoria de adolescentes y se dividen en dos grupos. Uno participa en el programa de ejercicio, que viene a ser el grupo experimental, mientras el otro no, viene a ser el grupo de control. Ahora la medición. Se utilizan cuestionarios estandarizados para medir los niveles de ansiedad antes y después del programa de ambos grupos. Análisis. Se emplean pruebas estadísticas como el análisis de varianza para determinar si hay diferencias significativas entre los niveles de ansiedad de ambos grupos. Resultados esperados. Si los datos muestran una reducción significativa en los niveles de ansiedad en el grupo experimental en comparación con el grupo de control, se puede concluir que el programa de ejercicio tuvo un efecto positivo. Este resultado se generaliza a la población en estudio bajo las mismas condiciones, manteniendo así el enfoque cuantitativo y el empírico del positivismo. Este ejemplo sigue los principios del positivismo al ser una investigación objetiva, empírica y cuantitativa, que busca establecer una relación causal y puede ser replicada por otros investigadores. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Bueno, a mí me tocó exponer el tema neopositivismo. Significado del neopositivismo. El neopositivismo, también conocido como positivismo lógico o empirismo lógico, es un movimiento filosófico que surge al principio del siglo XX. Este paradigma se centra en el análisis lógico de los términos y de las proporciones científicas, buscando eliminar toda forma de ambigüedad y garantizar que cada enunciado científico pueda ser verificado o falsado a través de las experiencias empíricas. Característica del neopositivismo. Una de las características del neopositivismo es verificación y falsabilidad. Una de las características fundamentales del neopositivismo en su énfasis en la verificación empírica de las proporciones. Según este enfoque, una proporción solo es significativa si puede ser verificada de manera empírica o si es un enunciado analítico, como las matemáticas o la lógica.
La falsibilidad introducida por Karl Popper sugiere que para que una teoría sea científica debe ser probada falsa. Otra de las características, observación empírica. En este neopositivismo, la observación empírica es considerada como la base de todos los conocimientos científicos. En este enfoque rechaza las afirmaciones que no pueden ser observadas o medidas directamente, o se enfocan en recolección de datos a través de métodos científicos rigurosos. Otra de las características es progreso científico acumulativo. El neopositivismo también sostiene que el conocimiento científico avanzado de manera acumulativa. Esto significa que las teorías nuevas no reemplazan completamente las antiguas, sino que se basan en ellas, las refinan y amplían su enlace explicativo. Reducción metafísica. Una de las principales críticas del neopositivismo hacia otros enfoques es su rechazo de metafísica, definida como el conjunto de afirmaciones que no pueden ser verificadas empíricamente. Según el neopositivismo, las afirmaciones metafísicas son inútiles para la ciencia, como no se basan en datos observables y por lo tanto no pueden ser evaluadas científicamente. Ejemplo del neopositivismo. El Círculo de Viena. El Círculo de Viena es un grupo de filósofos y científicos que se reunieron en Viena en los años 1920 y 1930. Es uno de los ejemplos más prominentes del neopositivismo. Moritz, Rodolphe y Otto, entre otros, formaron parte de este grupo. Ellos promovieron un análisis lógico del lenguaje científico y desarrollaron el principio de verificación como criterio de demarcación para distinguir entre ciencia y no ciencia. Principio de verificación. Este principio sostiene que una proporción es científicamente significativa solo si es verificable empíricamente. En la práctica, esto significa que los enunciados deben poder ser confirmados o refutados mediante la observación y la experimentación. Conclusiones. El neopositivismo ha tenido un impacto significativo en la filosofía de la ciencia y en la práctica de la investigación. Su énfasis en la verificación empírica, en la observación y en la falsibilidad ha contribuido a un enfoque más riguroso y disciplinado en las construcciones del conocimiento científico. Aunque han sido objetos de críticas y neopositivismo sigue siendo un enfoque influyente en la actualidad, especialmente en los campos como en las ciencias sociales y en las ciencias naturales.